Sofía me dijo Cabatorta y Teiza, ¿verdad? La abstención es... Sí, concejala siguiente. Bueno, llegó el momento de cortar con tanta dulzura, señora presidenta. No, voy a tratar de ser lo más sintética posible, pero bueno, sí, es verdad que no es un tema por lo menos para nuestro bloque nuevo, como no lo es para varios de los concejales y concejalas que están presentes el día de hoy, con los cuales venimos recorriendo hace varios años la tarea legislativa. Y me parece importante, más allá de la foto, que es la que se ha descrito en las intervenciones anteriores, poder hablar y reflexionar sobre la novela que fue el Club MOP a lo largo de todos estos años, y que les puedo asegurar que voy a intentar sintéticamente hacer una breve síntesis histórica, pero que esa síntesis, que hoy tal vez la podemos hacer con mucha facilidad, costó mucho reconstruir y fue producto de innumerables cantidades de pedidos de informe. No pude poner acá arriba, señora presidenta, los biblioratos que tengo sobre este tema, pero le consta acá a la concejala Martínez, pero sí, esos biblioratos tienen muchísima información, que incluso el concejal Fabricio Fiatti el día de ayer se sorprendía de información con la que incluso a veces no cuentan ni los funcionarios municipales. Nosotros es información con la que contamos. Nos fuimos armando un archivo sobre este tema, pero independientemente de eso, lo que quiero plantear es que de esa innumerable cantidad de pedidos de informe que son preexistentes a que incluso nosotros asumiéramos una banca en el Consejo, recuerdo pedidos de informe respecto de la situación jurídica y del pleito jurídico que existía en ese entonces de la arquitecta María Eugenia Bielsa, también pedidos de informe del concejal Guaso, del concejal Cortés, con el cual hicimos denuncias públicas ya cuando yo ya era concejala, del concejal Caballero, recuerdo algunos del concejal Cardoso. Muchos de esos pedidos de informe, algunos nunca fueron respondidos, lo cual entiendo que en un tema que fue bastante, fue un tema bastante complejo para la ciudad, fue un tema donde hubo muchas denuncias entrecruzadas, públicas. Bueno, la verdad que no contestar información que debería ser pública me parece que oscurece un poco este tema en particular. Otros pedidos de informe fueron contestados de manera sumamente deficiente, con información muy incompleta, y en otros casos, y después me voy a abocar, incluso de manera mentirosa. Es decir, que hasta la respuesta de las intendencias anteriores, en algunos casos, eran una mentira. Así que, en este sentido, bueno, primero decir, porque se hace difícil explicar por qué decimos que son tierras públicas, pero donde parece que el municipio no puede disponer de estas tierras. Bueno, eso se trata, señora presidenta, porque en el año 92, a través de la ley 24.075, la Nación cede gratuitamente a la ciudad de Rosario varias tierras, y entre esas tierras cede la que actualmente ocupa el Club Ministerio de Obras Públicas. ¿Para qué la cede? Y esto queda claro en la ley 24.075, para ampliación del Parque Nacional a la Bandera. Así lo dice la ley en su artículo 2. ¿Qué pasa? En 1980, época de la dictadura, ya Vías Navegables en ese entonces otorga una cesión precaria de uso al Club Ministerio de Obras Públicas, y que en esa sesión del 18 de noviembre de 1980 deja en claro algo que para mí es importante. Lo tenía en claro Vías Navegables en el 1980, parece que no lo tenían claro después las intendencias posteriores. ¿Qué dice en el inciso E de esa resolución donde se otorga la cesión precaria? Que lo dispuesto, es decir, esa cesión, no exime a la recurrente de las obligaciones que puedan corresponderle ante otros organismos oficiales. ¿Por qué? Porque Vías Navegables tiene determinada competencia, que en general es lo ligado al espejo de agua, al sector de muelles, pero hay otras cuestiones que están claramente ligadas a permisos que no otorga Vías Navegables y que claramente tendría que haber otorgado
la Municipalidad de Rosario. Y esto queda bastante claro, insisto, en esta resolución de 1980. Luego, ya en la intendencia de Hermes Wiener, en el año 98, el 28 del 8 del 98, se inscribe el dominio de estas tierras ya a nombre de la Municipalidad de Rosario. ¿Por qué a los concejales nos resultaba muy difícil comprender qué estaba pasando? Primero, porque hubo idas y vueltas de todo tipo. Primero, y esto consta en el convenio que estamos firmando hoy, en los antecedentes, un pleito donde la Municipalidad de Rosario había iniciado una acción de desalojo al Club Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque claramente en ese entonces el Club Ministerio de Obras Públicas, a diferencia de lo que está haciendo en este convenio, negaba la titularidad de la tierra por parte del municipio de la ciudad de Rosario. Por eso la municipalidad en su momento inicia una acción de desalojo. Y esto hago un paréntesis porque es algo que me preocupa dentro de toda esta novela y me parece que a veces hay cosas que naturalizamos y minimizamos y no me parece cosas menores. A lo último del informe de Jurídica dice que el paso del tiempo, con la consiguiente inactividad procesal, sellan la suerte de dichos pleitos que no podrán ser reactivados por encontrarse caducos, pero sin afectación al derecho de dominio que detenta el municipio sobre el inmueble ocupado por el Club Ministerio de Obras Públicas. Y la primera pregunta que me surge es, si el municipio había iniciado un pleito para desalojar al Club Ministerio de Obras Públicas, ¿para qué? Para no solamente tener la titularidad, que ya la teníamos, sino para tener la posesión de esas tierras. Me preocupa pensar que un pleito se termina por el solo paso del tiempo y por la inacción. Alguien tuvo que tomar una decisión en algún momento de desistir de ese pleito, de desistir del objeto que se estaba persiguiendo. ¿Y quién desistió de ese pleito? ¿Dónde está el acto administrativo el funcionario político o de carrera que decide en ese momento? Porque digo, es grave las dos situaciones para mí. Que si alguien tomó una decisión, bajó línea a las áreas de jurídica de dejar pasar el tiempo simplemente para dejar caer el objeto de esos pleitos y que no haya ningún acto administrativo que eso lo refrende, es decir, refrende esa decisión, o que la municipalidad esté litigando de esta manera, es decir, dejamos pasar el tiempo y perdemos, así digo, pongo el ejemplo del MOB, pero digo, puede pasar con cualquier otra situación, cualquier otro pleito, dejamos pasar el tiempo y después se caducan esas causas y por lo tanto el municipio no puede reivindicar lo que está esperando reivindicar. Digo, me parece que las dos situaciones son graves, se naturalizan y de hecho en una de las pocas veces que pudimos hablar de este expediente en la Comisión de Planeamiento, pregunté, no sé, si existía algún acto administrativo que refrende esa decisión o si había algún sumario administrativo iniciado a quien dejó pasar simplemente el tiempo para que, bueno, ocurra lo que finalmente ocurrió. Pero no es la única vez donde se puede decir que el municipio tiene no actitudes, sino a veces también miradas disímiles. Y en este caso me parece algo también llamativo, si bien la ciudad cambia y las miradas pueden cambiar, bueno, estamos hablando de una gestión, por lo menos desde el momento en el que me voy a referir ahora, desde la intendencia de Hermes Wiener hasta ahora, donde siempre gobernó el mismo sector político. En uno de los pedidos de informe del año 2001 que contesta Hermes Wiener, se plantea que, lo voy a decir de este lugar, que en torno a la dársena de cabotaje existentes se deberán ir liberando progresivamente los sectores de edificios existentes y pasa a nombrar Club Náutico Rosario, Club Ministerio de Obras Públicas, Guardería Náutica Rosario SRL, los que eventualmente podrán reubicarse previo estudio de las oficinas técnicas municipales sobre el borde de dicha dársena, y acá en negrita lo pone el propio informe del Ejecutivo, no admitiéndose la reubicación o radicación de guarderías náuticas. Se sugiere entonces, teniendo en cuenta el proyecto elaborado para la norma urbanística particular, que es el Parque a la Bandera, que es la ordenanza que hoy está vigente, que es la 7.367 del año 2002, que en ese momento era un proyecto, y en virtud de la transferencia ya realizada por el Estado Nacional a este municipio, y ahora vuelve a poner en negrita,
ir previendo la desafectación de uso y ocupación de las áreas involucradas para que una vez sancionada respectivamente la respectiva ordenanza pueda concretarse el Parque Nacional a la Bandera. Es decir, acá había una voluntad clara de la Intendencia de Hermes Wiener, que puedo decir que iba de alguna manera en consonancia con lo que fue la planificación desde, desde el Plan de Guido de 1935 hasta lo que fue el Plan Urbano 2007-2017, donde se establecía un criterio rector en toda la reconversión del frente ribereño y en todas las intervenciones planteadas justamente para la reafirmación del carácter público de la costa. Es decir, había una mirada de que ahí tenía que estar el Parque Nacional a la Bandera, cumpliendo de alguna manera con el objeto de la cesión gratuita que hizo la Nación, donde, como dije al principio, fueron cedidas gratuitamente para ampliación del Parque Nacional a la Bandera. Luego, ¿qué pasa? Luego pasa el año 2012, que se da el proyecto del Parque Náutico de la Costa Central, donde ahí ya se cambia la mirada y donde, el Ejecutivo, en virtud también del convenio del año 2010 que presentó el intendente Lifchi a este consejo, el que ingresa Mónica Fein en el año 2012 y que luego insiste en el año 2016, donde ya claramente se plantea la mirada del Ejecutivo de ya no recuperar el Parque Nacional a la Bandera y hacer un paseo público, de acceso público y de goce de todos los rosarinos y rosarinas a esa costa, y además hacer de alguna manera una rambla continuada en el borde de la costa del río que articulaba los espacios del Club Náutico MOB, de Prefectura Naval y del Club Náutico Rosario. Bueno, eso de alguna manera se elimina. Sí quedaba en los dos convenios, y esto hay que decirlo, tanto en el de Lifchi como en el de Fein, eran más beneficiosos en cuanto al acceso público de esa rambla continuada, que en este convenio se pierde, digamos. Era en ese sentido mucho más beneficioso para lo público esos anteriores convenios que este en particular. Por otro lado, y empezando a puntualizar en algunas cuestiones que sí resultan llamativas, no casuales, pero sí, no me sorprenden. Uno de los decretos que se basa este convenio y que ya eran nombrados en los convenios anteriores, no en el de Lifchi porque no estaba este decreto, que es el 784 del año 2013, es un decreto que se dicta justamente para regular todos los trámites obligatorios que tienen que hacerse en inmuebles, en obras que se quieran hacer en inmuebles de propiedad nacional como provincial. Y se argumenta siempre en el inciso C, que habla de proyectos y o ejecución de obras en inmuebles de propiedad nacional o provincial, cuyas obras sean ejecutadas y posteriormente explotadas por terceros, sean personas físicas o jurídicas de carácter privado, alcanzando edificaciones tanto para uso comercial como industrial. Claramente, estatutariamente, el Club MOB no puede desarrollar actividades de tipo comercial. Y el convenio, firmado tanto por la Intendencia y las autoridades del club, en las distintas versiones, habla de concesionar la ejecución para la explotación de obras y siempre se enmarca en este artículo 784 de este decreto. Es raro porque estamos hablando de obras ejecutadas y explotadas por terceros para uso de tipo comercial. Y estamos hablando, porque todos hablamos del club, siempre hablamos del club Ministerio de Obras Públicas. El convenio que había presentado Lifchit, yo no era concejala en ese entonces, sí participaba de las sesiones porque estaba próxima a ingresar, se rechaza por unanimidad, o sea que no se lo votaron ni los propios a Lifchit, ese convenio que había presentado en este consejo. Cuando Fein, en el año 2012, asume la intendencia, insiste con un nuevo convenio que nunca tuvo, hay que decirlo, las mayorías ni para ser aprobado ni para ser rechazado. Pero en el mientras tanto, y es lo que por ahí no se dice, en el mientras tanto pasaban cosas. Algunos denunciábamos públicamente no solamente el funcionamiento irregular del boliche Taura en ese entonces,
que como bien, no sé si quedó en claro por ahí en las intervenciones de los anteriores concejales, pero hay algo que pasa en este sector. La pregunta es, ¿por qué estamos hoy avalando un convenio entre la municipalidad y el Club Ministerio de Obras Públicas? Porque no hay una normativa específica en ese sector que establezca los usos. No existe. Entonces, este convenio pasa a ser ley entre las partes. Es este convenio el que le da el marco regulatorio. Pero sin estar el convenio, había un boliche que funcionaba. Y la pregunta es, ¿y cómo funcionaba un boliche? Era la pregunta que nos hacíamos los concejales y presentábamos innumerable cantidad de pedidos de informe. Hacíamos denuncias públicas para ver si, bueno, hacía un poquito más de ruido y nos daban alguna bolilla desde el Ejecutivo. Y también se llevaban adelante obras sin los permisos que exige la normativa vigente. Y que, hay que decirlo, la sospecha que tuvimos siempre, ¿cuál era? Que se estaba ejecutando el contenido de los convenios que no estaban logrando las aprobaciones del Consejo Municipal. Es decir, que todo lo que el Consejo tenía que aprobar, en nuestras caras, se nos estaba haciendo de prepo. La lógica del hecho consumado que es tan, o sea, se ha hecho tan común en esta ciudad y que a veces yo creo que hemos perdido digamos, el nivel de sorpresa. Es decir, ya naturalizamos que alguien, no solamente, y acá estamos hablando de tierras públicas, lo cual le da un condimento extra, haga lo que quiere sin la autorización respectiva. En uno de los pocos pedidos de informe que se contestaron, pasaron cosas. Primero, respecto del boliche Taura. La pregunta era, ¿cómo funcionaba un boliche si ahí no había una normativa de uso específica? Bueno, es llamativo, pero en la intendencia de Miguel Lifchit y después de Mónica Fein, se dictaban resoluciones directamente desde la intendencia para otorgar permiso precario y condicional de funcionamiento. Y le ponían un plazo, X, de funcionamiento del boliche Taura. Después hay otro, que este es el 180/2011, después hay otro que es una resolución de 143/2012, con lo cual hicieron que Taura funcionara. Imagínense, hoy cualquier hijo de vecino que nos está escuchando, que dice, che, mirá, necesito la habilitación precaria, o no tengo normativa, o la normativa me lo impide. ¿Qué tendría que hacerse? Venir por excepción al Consejo Municipal, mínimo. Mínimo es venir a que el Consejo Municipal otorgue la excepción, en este caso, para habilitar un boliche en el lugar. Y acá después, aprovecho ya que estoy hablando del boliche Taura, para hacer una mención. Me lo decían algunos periodistas estos días, que intentaban ver las comisiones por streaming para ver qué discutíamos sobre el Club Ministerio de Obras Públicas y que no encontraban nada. Y no encontraban nada, porque yo a veces creo que nosotros nos confundimos con que algo esté en tratamiento, con que algo efectivamente se esté tratando. Y cuando algo efectivamente se está tratando, los concejales opinan, hablan, dicen qué piensan sobre el convenio, hablan sobre el articulado, objetan, no sé, parte de lo que aparece en el acta. Y la verdad, gente, y esto lo digo como una crítica al Consejo, casi no se habló en las comisiones sobre este tema. Entonces nadie entiende nada, nadie entiende qué se está votando el día de hoy en el Consejo Municipal. Pero sí lo que queda claro, porque es una de las pocas modificaciones que se van a hacer, si bien hay algunas que las planteaste ya o no las planteaste, no recuerdo, la planteó el concejal Fabricio Fiati, que las valoro, además, porque eran parte de las objeciones graves que teníamos, además, para sumarle al convenio que se iba a votar. Me alegra que se estén remendando esas cuestiones, pero lo que parece que a lo único que le preocupa al Consejo Municipal es si se puede hacer el boliche ahí o no. Porque lo que más se habló es una adenda que se le va a hacer para que si en el futuro se modifica la 7218, se le permita modificar el convenio. Lo cual, en esto quiero que quede en claro algo. La 7218 no prohíbe expresamente que ahí se haga un boliche. Porque digo, pues si no, hasta jurídicamente estamos diciendo cualquier cosa y nadie entiende nada. La 7218 no lo prohíbe. Lo que lo prohíbe expresamente es este convenio, que está acá, y que es, insisto, el marco regulatorio y el marco legal que le queremos dar. Entonces me cuesta entender, digo, si hay una voluntad mayoritaria que quiere que esto avance,
y bueno, se hubiesen puesto de acuerdo, y es más fácil decir en el convenio, habilitar la posibilidad de que se haga un boliche, y no esta adenda que no se termina de entender, y que sí que quiero que queden claro, que me parece que con las modificaciones del concejal Fiati queda claro, cuando decía que de común acuerdo de las partes, capaz que algún distraído creía que era solamente entre el Ejecutivo y el Club Ministerio de Obras Públicas se podían o generar nuevos usos o en este caso modificar el convenio. Está claro que si vino acá, porque el marco regulatorio lo tiene que dar con el aval del Consejo Municipal, si mañana, que no sé qué será de mí en el 2030, pero de dónde esté, no le quepa la menor duda que voy a estar custodiando qué pasa, no solamente si hay una prórroga tiene que ser aprobada por este Consejo Municipal, sino que si hay una modificación de los términos del convenio, también tiene que ser modificado con el voto del Consejo Municipal. Es decir, si mañana se quisiera hacer un boliche y cambiar esa expresión taxativa de la prohibición, bueno, tendrá que hacerse con aval del Consejo Municipal. Y después, y acá vamos un poco a lo que fue la historia escandalosa del Club MOP, en un momento se nos contesta al concejal Cortés y a mí un pedido de informe, en realidad era un pedido de inspección, porque teníamos hasta fotografías satelitales y fotografías también desde la tierra cuando las TOE, porque esto capaz que la mayoría no lo sabe, pero intentar saber qué pasaba en esas tierras que eran públicas era muy difícil. Nosotros tuvimos hasta trabajadores y hasta quien habla, aprietes de personal de las TOE, que después hasta el propio Ministerio de Seguridad decía que no estaban cumpliendo tareas, digamos, para el ministerio, pero eran los que hacían pasar a los socios, eran los que apretaban a los fotógrafos que nosotros mandábamos para intentar ver qué era lo que se estaba haciendo en ese lugar. Hubo una historia de aprietes muy fuerte a lo que eran los socios del Club Ministerio de Obras Públicas, que muchos de ellos dejaron de ser socios justamente porque sufrían daños en sus propias embarcaciones, amenazas y aprietes. Es decir que, por eso yo decía, cortemos con tanta dulzura, porque parece que es algo muy armónico y armonioso, y la historia en todos estos años no fue así. En ese momento, con el concejal Cortés, ¿qué denunciábamos? Que se estaban extrayendo árboles añosos que forman parte del Parque Nacional de la Bandera, con lo cual ese daño es irreparable. Y que se estaba haciendo una tala indiscriminada de árboles también en ese sector del Club Ministerio de Obras Públicas. Insisto, con fotografía. ¿Está? En ese momento, para contestarnos ese pedido de informe, esto fue en octubre del 2013. Como nunca se votó, miren, no quiero mentir, entonces lo quiero decir exactamente. El 3 de octubre se vota el pedido de inspección. Al toque, al otro día, ya estaban inspeccionando desde la Municipalidad de Rosario, cosa que en general no ocurre, ¿no? En ese momento, ¿qué nos contesta la municipalidad? Esto fue el 3 de octubre, el 17 de octubre ya hay un informe hecho por la Secretaría de Planeamiento que dice, entre otras cosas, lo leo textual, no se observan tareas de retiro de árboles sin la ejecución de trabajos de escamonda. Esto es como dicen los pibes, señora presidenta, finjamos demencia. Hagamos que no pasa lo que está pasando. Y acá viene la otra parte que fue en su momento un escándalo. El propio municipio, cuando nos contesta el pedido de informe, no solamente finge demencia diciendo acá no se están extrayendo árboles, en ese momento, que ayer le comentaba al concejal Fabricio Fiati, hay en el convenio que manda ahora Pablo Hapkin, hay informes de áreas que nosotros nunca lo tuvimos. Hay un informe, por ejemplo, de un relevamiento que se hizo del arbolado en el lugar, con el cual nosotros nunca en estos años contamos, que es un relevamiento que se hizo en el año 2009 del arbolado, y se fue catalogando incluso cada especie arbórea. Y después hay del 2014, que tampoco es la primera vez, o sea que lo veo al convenio, donde la municipalidad dice, o sea, año 2013 dice acá no se taló árboles, y en el 2014 dice la municipalidad, efectivamente hay una comprobación de la extracción de 8 ejemplares arbóreos diferentes especies y 7 trabajos de escamonda en otros, bueno, bla, bla. Yo quiero que, lo digo tal vez graciosamente, pero
Miren esto. Esto era lo que estaba antes. Que se ve un bosque, ¿no? Esto era el terreno del Club Ministerio de Obras Públicas. Usen de referencia ese galpón. Acá está el mismo galpón. Esto es año 2015. O sea, donde había un bosque, no hay nada. Está absolutamente pelado. Y todo esto se hizo sin ninguna autorización municipal. No solamente la extracción de árboles, añoso, insisto, un daño irreparable para lo que es el Parque Nacional de la Bandera, sino que todo lo que hoy vemos ahí se hizo de manera irregular. ¿Qué nos quisieron engañar en ese momento? No necesitan autorización municipal, necesitan autorización de vías navegables. Entonces, ¿qué hace la Intendencia? Nos contesta el pedido de informe con una nota trucha de vías navegables. Una nota que tiene errores de ortografía, que no tiene membrete y que está firmada por un funcionario de bajo rango de la delegación Paraná Inferior. Esta, una nota trucha. ¿Y saben qué decía la nota trucha? Esta delegación ha realizado un exhaustivo análisis de vuestra presentación, por lo que resuelve autorizar las obras de reparación, contención de muelle e instalación de marinas. En ese momento, señora presidenta, usted se va a acordar, no es que inventamos, pero dijimos, che, el Consejo se puede dirigir directamente a alguna repartición, cualquiera sea, del Estado provincial, nacional, y en ese momento hicimos una resolución donde nos dirigimos como Consejo. Yo sé que no le interese, presidenta, pero si podemos hacer silencio, o que se retiren, a quien no le interesa que se retire. No, no se retire, no, se quede y vamos. En ese momento, votamos una resolución directamente a vías navegables para que diga, primero, si esta nota era válida o no, y si había autorizado o no obras al Club Ministerio de Obras Públicas. Seguidamente, al Finjamos Demencia, de acá no pasó nada, sigue un informe de quien era el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, que le mandamos un saludo desde acá, que me pidió la renuncia a la banca y que además me calificaba de mentirosa. Y él mismo en su informe dice que no hay constancia de extracción de árboles añosos. Le vamos a mandar una copia del convenio y del convenio de reparación ambiental a Fernando Asegurado. En ese momento, ¿qué nos contesta, señora presidenta, vías navegables? Viene la respuesta oficial de vías navegables. En este caso, vías navegables, ¿qué dice? Que la presentación del Club MOP está en etapa de examen técnico, administrativo y legal por parte de las áreas competentes sin pronunciamiento a la fecha. O sea, están diciendo, ratificando, que la propia Municipalidad de Rosario le contesta al Consejo Municipal con una nota trucha, con una autorización trucha. Y acá es donde Vías Navegables vuelve a refrendar que el uso precario que tiene el Club Ministerio de Obras Públicas es para la realización de actividades en familia, deportivas, recreativas y culturales. O sea, acá no cabe ni la explotación comercial de un complejo gastronómico, ni tampoco un negocio formidable de guarderías náuticas. No está dentro del objeto de la sesión precaria del Club Ministerio de Obras Públicas. Y finalmente, en julio del 2014, llega la autorización de vías navegables. Recién en julio del 2014, donde ahí sí autoriza todas las obras que vemos en el sector del muelle y del sector de marinas. Y hay algo que nunca nos pudieron contestar, señora presidenta. Primero, hicimos pedidos de informe respecto de los tanques subterráneos para el abastecimiento de combustible de las embarcaciones, que no es algo menor. Hay normativa local que cumplir, hay normativa nacional que cumplir, quien autoriza, en último término, es la Secretaría de Energía de la Nación, la instalación y funcionamiento de esos tanques de combustible. Nunca nos contestaron el pedido de informe. Jamás, jamás. Y después había otra cosa que le seguía sumando condimento a la novela, que era que cuando los socios del Club Ministerio de Obras Públicas iban a pagar su cuota societaria, cualquiera de nosotros que está en un club, o cualquiera de los clubes en el cual nosotros visitamos, vos vas a pagar tu cuota societaria, te dan un recibo o una factura donde está el membrete del club, al cual pertenecés y al cual estás pagando la cuota societaria. Acá no. Acá se le daba a los socios esta factura que dice Servicios Náuticos VIP, Sociedad Anónima. Aparte, fíjense lo que es la elección del nombre. Servicios Náuticos VIP. ¿Qué significa VIP? Parezco Tevez, pero si quieres se lo digo. Very Important Person.
O sea, gente que es de un estatus social y económico diferente al resto de los mortales. ¿Y qué dice la factura? Bueno, cuota noviembre de 2014 del MOP y abajo servicio de guardería náutica. O sea que vos pagabas la cuota societaria y el servicio de guardería y te daban una factura que tenía ese membrete de esta empresa. Esta empresa inicia sus actividades el 23 de mayo del 2013. ¿Y cuál es el objeto para el cual fue creada esta sociedad anónima? Solamente explotar comercialmente el predio de Comunidad Foral de Navarra 80. O sea, fue creada exclusivamente para explotar comercialmente el predio que es del Ministerio de Obras Públicas y que pertenece a la Municipalidad de Rosario. Cuando nosotros hacíamos el pedido de informe de cuál es la autorización comercial que tiene esta empresa, esta sociedad anónima, para explotar comercialmente la guardería, que además en estos biblioratos que tengo hemos hecho de todo, señora presidenta. He mandado a asesores míos a hacerse pasar por una pareja que requería el servicio de guardería para saber, bueno, cómo estaban tramitando y quién estaba explotando comercialmente y cómo lo estaban haciendo. En ese momento había una inmobiliaria muy conocida de la ciudad que la promocionaba y la administraba. Teníamos, bueno, incluso cuánto dinero salía en ese momento. Y estamos hablando claro, de un negocio importante en términos económicos. Y por último, a ver que no me quiero olvidar de nada más. Recién en el 2016, en la última insistencia de Fein, intiman al Club MOP, porque ahí sí dicen que hicieron obras irregulares, sin permiso. Ya Gustavo Leone, ya no era asegurado, ya era el secretario de Gobierno Gustavo Leone, intima al Club MOP a no hacer más nada, porque todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo de manera irregular. Y también hay un dato, lo hablaba con la concejala Irigoitia antes, que no es menor y que valoro, es que en este convenio sí se da, por ejemplo, documental que para mí es fundamental. Es el municipio de la ciudad de Rosario firmando un convenio con el Club Ministerio de Obras Públicas. Mínimo, lo que le pedimos a cualquiera es la subsistencia de la personería jurídica. Bueno, en los convenios anteriores nunca estuvo esa información. ¿Por qué? Porque el Club MOP estaba flojo de papeles, gente. Es decir, la Municipalidad de Rosario estaba firmando convenio con un club que estaba flojo de papeles. Dicho esto, señora presidenta, nada, en algún punto me alegra poder seguir siendo concejal, primero para redimir nuestra actuación durante todos estos años, porque ahora está muy de moda y la política se ha transformado en un ámbito muy hostil, donde cualquiera dice cualquier cosa, donde cualquiera incluso afecta la honra y el honor de cualquier funcionario o funcionaria y no pasa nada. Y la verdad que con la responsabilidad con la que trabajamos todos estos años, con el compromiso con el que trabajamos todos estos años, que funcionarios puestos a dedo nos hayan pedido la renuncia por hacer nuestro trabajo, que nos hayan calificado de mentirosos frente a los medios de comunicación de esta ciudad, y hoy poder corroborar que toda la historia que veníamos denunciando no solamente era cierta, y esto también quiero decir, me queda un sinsabor el día de hoy, porque la verdad es que nosotras y nuestra actuación tenía que ver con evitar el hecho consumado. Nosotros queríamos evitar que pase lo que está pasando hoy, que es que el Consejo se ve de alguna manera apretado, y por eso creo que va a haber muchas abstenciones el día de hoy, se va a ver apretado y forzado a tener que avalar un convenio donde todos fingimos demencia porque todo está hecho, porque todo lo que teníamos que autorizar en realidad ya se hizo. Entonces, eso es lo que nadie está diciendo, pero es en definitiva lo que va a pasar el día de hoy. Y respecto del futuro, que insisto, no sé qué será de mí en el 2030, sí, esta modificación que se hace era una de las cuestiones que nosotros objetábamos. Claramente, y esto quiero que quede constancia en la versión taquigráfica, si se decide hacer una prórroga, que yo no es que sea futurista, pero les voy a decir que es muy probable que se haga una prórroga, porque una inversión tan millonaria como la que hay en ese predio no se recupera en 7 años, no se recupera en 5 años.
Así que no es que haga futurismo, pero me atrevería a decirles que es muy probable que en algún momento se pretenda firmar una prórroga y va a necesitar la autorización del Consejo Municipal. Y después, lo que debería ocurrir en algún momento acá es lo que ocurrió con la Guardería Centro. En una tierra pública, cuando ya el dominio no solamente lo tiene la municipalidad, sino que tengamos la posesión de esas tierras, lo que se tiene que hacer, si es que, porque esto digo, acá nos privaron de la posibilidad de discutir qué hacer en ese lugar, porque todo se hizo de prepo. Y la verdad es que nosotros lo que queríamos es que los rosarinos y rosarinas podamos discutir como ciudad qué hacer ahí, hacer la normativa específica y después, en todo caso, avanzar. Pero lo que sí, señora presidenta, el destino final ahí, cuando el municipio pueda, si es que en algún momento recupera la posesión, es hacer lo que se hizo en la Guardería Centro, que es una licitación pública. Es una licitación pública para la explotación comercial, en este caso, de una guardería náutica. Es lo que correspondería jurídicamente. Así que seguramente me he olvidado de algunos detalles. Lamento hacerles perder el tiempo la tarde de hoy, pero sí me parecía importante, después de tantos años, porque uno cuando ve el convenio es esto. Imagínense que tengo solamente acá 3 biblioratos de información, y lo que vamos a votar es esto. Hacía falta un poco traer la memoria, traer la historia, y también, ¿por qué no?, reivindicar la acción de algunos que fuimos bastante descalificados, bastante cuestionados por algunos funcionarios que después, que cuando gobiernan, se olvidan que gobiernan lo público, toman decisiones que afectan lo público, tienen el tupé encima de descalificar a otros, y hoy la historia me da la oportunidad de decir que no solamente teníamos razón, sino que, insisto, me gustaría que se le envíe copia a algunos de los funcionarios que fingían demencia diciendo que ahí no había pasado absolutamente nada. Gracias, señora presidenta.